Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Eh, Bien, entonces nuevamente continuamos con el curso de hoy. A ver, bueno, hoy avanzaremos algunos modelos dinámicos de las articulaciones, ¿sí? Para luego ingresar a la parte del diseño del sistema de control, ¿ok? Entonces, siempre en este tipo de sistemas va a ser importante considerar los modelos dinámicos adecuados para cada articulación, el tema de los manipuladores, y aplicar el control o algún método de control adecuado para que este tipo de sistemas, ya sean estos robots manipuladores, puedan ser eficientes, ¿ok? Entonces, basados en los sistemas vectoriales, habíamos ayer ya ido desenvolviendo, por ejemplo, las matrices de rotación, de traslación, posición y orientación en el espacio, y etc. Generalmente vamos a trabajar con este libro que tiene buenos fundamentos para ir desarrollando algunos modelos dinámicos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir revisando a medida que vayan desarrollando eh, los proyectos, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, vemos la matriz de rotación en varias dimensiones, donde esta matriz de rotación compuesta por coseno, seno, seno y coseno siempre van a estar presentes, así tengamos sistemas de coordenadas de varias dimensiones, ¿ok? Bien, un ejemplo de ellos, por ejemplo, es la posición de obstáculo, con respecto al sistema de coordenadas solidario al robot. Bueno, aquí si se tiene de repente algún punto de referencia o alcanzar un punto de referencia, simplemente aplicamos la matriz de rotación por esa matriz de referencia y encontramos la nueva matriz. O esta puede ser la matriz anterior o la matriz alcanzada, ¿sí? Esa matriz obviamente representa un punto adecuado donde el robot ha estado alcanzando sus objetivos, ¿sí? Transformación inversa, bueno, estos detalles vamos a ir viendo más adelante. Transformaciones compuestas y un poco analizando aquí los manipuladores planos en dos articulaciones de rotación. Bien, entonces observamos que aquí, a partir de un eslabón eje, ¿okay?, que es un sistema rígido, generalmente tanto en ingeniería civil, ingeniería mecánica y otros, siempre se analiza el aspecto de los materiales, ¿no? La estructura de estos materiales basados en un sistema rígido. Entonces, a partir de ello, yo puedo ir desarrollando las coordenadas y también los puntos de flexión y otros. Entonces, vamos trabajando en esta forma. Entonces, tenemos aquí, como dijimos antes, la primera articulación siempre podría estar ubicado a un determinado ángulo, ¿sí? Un determinado punto. Este es el punto que está en un plano X, Y, ¿sí? Ahora, si de repente el ángulo inicial se encontraba en un punto X, X sub 0, entonces, aplicando la rotación,
podría encontrarse ya en un punto X sub 1 o Y sub 1, ¿sí? Ahora, si esta articulación es trasladado hacia un punto, ¿ok? Y realizamos una siguiente rotación, entonces, bueno, también se puede trasladar con la misma rotación eh, en el plano X2 y S2. Bueno, esto ya sería un plano tercero, ¿no? Porque ya tenemos un ángulo aquí diferente, ¿sí? Un ángulo diferente que sería θ 2. ¿Okay? Entonces sería un plano distinto. Entonces aquí tendríamos un plano ya con dos articulaciones de rotación. ¿Ok? Entonces antes cuando nosotros realizamos la articulación, tenemos una articulación, luego esa articulación trasladamos, pero se mantiene con la misma articulación, parecería que solamente tenemos una articulación, un grado de libertad. Pero cuando empezamos a analizar desde el punto donde los grados de articulación pueden tener movimientos diferentes, entonces en esta primera articulación, que está en un plano X1 después de haber estado en X0, ahora está en un plano X2, con un ángulo distinto. Entonces aquí habría que hacer uno, ya sea rotación en esta articulación o rotación en esta articulación, y a su vez también traslación en esta articulación secundaria, ¿sí? Entonces nuestra matriz de articulación sería representado de la siguiente forma. La rotación de 0 y 1, que sería expresado de esta forma, ¿sí? Considerando un espacio tridimensional donde el movimiento en el eje Z sería 0, ¿sí? Solo el movimiento es en el eje X y Y, pero considerando el espacio tridimensional, entonces sería representado de esta forma, la matriz tridimensional, donde esta matriz interna de rotación se encuentra aquí. Siempre habíamos dicho que la matriz es coseno de teta menos seno de teta. Entonces, esa representación antes ya habíamos obtenido, ¿no? de, de la descomposición, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya se había desarrollado cómo podría yo encontrar esa matriz de transformación, ¿sí? Entonces, esa matriz de transformación representada de esta forma, luego llegaba a un punto donde la matriz de rotación era representado de esta forma. Entonces, la matriz de rotación aquí ya era representado por coseno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Entonces, esta matriz de rotación siempre va a estar presente, sea en dos dimensiones o tridimensional, ¿sí? Entonces, aquí en espacio tridimensional, cuando z es 0, y ayer habíamos comentado de que z para nosotros era solamente de gz, que cuando hicimos la programación, ¿sí? Vamos a ver aquí, se agregó una coordenada más, entonces veíamos que era z. Entonces se quería decir de que yo simplificando, realizando una simplificación de z, entonces acá me quedaría 1, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí un poco, ya. Esto entonces sería para la primera articulación o la rotación para la primera articulación, ¿sí? Ahora, la rotación para la segunda articulación, porque hay una segunda articulación, entonces, primera y segunda,
Aquí va a depender de quién, del ángulo teta 2, pero la matriz de rotación siempre va a ser similar. Entonces, vamos observando aquí. Coseno de teta 2 menos de seno de teta 2. Seno de teta 2, coseno de teta 2. Entonces, estamos observando de que la matriz de rotación siempre va a tener esa forma. Obviamente aquí quien variaría serían los ángulos, porque los ángulos son distintos, ¿cierto? Ok, entonces seguí observando solamente la rotación para cada uno. Entonces, como decía, si esto se mueve y esto se mueve, entonces vamos a tener una dinámica general que va a ser la matriz compuesta, o sea, la dinámica ya de todo el sistema. Entonces, ¿cómo sería la dinámica de todo el sistema o la rotación general de todo el sistema? Sería representado por la composición de estas dos matrices, que sería representado de esta forma. Entonces, simplemente hacer la multiplicación de las matrices y obtendríamos una matriz. Entonces, esta sería la dinámica de movimiento para una articulación de un manipulador de 2 grados de libertad o dos articulaciones, ¿sí? Dos articulaciones. Ok, entonces ahí tenemos la dinámica que uno... Bien, entonces, ¿qué más vemos por aquí? Bueno, esta es una matriz ya simplificada donde uno puede sustituir con valores genéricos. Lo cual ¿por qué uno intenta simplificar estas matrices? Porque, porque supongamos de que si en dos articulaciones o 2 grados de libertad ya tenemos una matriz general, entonces tenemos una matriz general. Entonces tenemos una matriz general que se va acrecentando. Entonces, yo a medida que voy trabajando con 3 articulaciones, 4 articulaciones, luego hasta 6 grados de libertad, 7 grados de libertad, ¿no? Que es como un poco ya eh, más avanzado, entonces las matrices serán súper gigantes, ¿no? Ok, las ecuaciones serán aún más grande. Entonces, como sé que estas matrices siempre tienen la misma forma, tanto seno y coseno, entonces hay veces es preferible reducir a valores que ya son triviales o que siempre están ahí. Entonces yo podría decir que coseno teta 1 más teta 2, que es obviamente el coseno de la suma de ángulos, que es esta de acá. Entonces yo podía reducir tanto el seno y coseno por valores, por ejemplo, como C12 y S12. O sea, estos valores ya me representarían que son estas. Entonces, así sean grandes estos, con estos valores simplificados, yo podría tener una matriz reducida y de esta manera, cuando voy trabajando para 3, 4, 5, 6 grados de libertad, las matrices no sean muy extensas, ¿sí? Y bien, entonces esto nos ayudaría también a programar la forma más cómoda, ¿cierto? Bien, entonces esas son unas recomendaciones. Aquí estamos a 2 grados de libertad. Más adelante estamos trabajando con 3 grados de libertad. Bueno, ecuaciones de transformación. Bueno, antes de pasar a otros temas, nos vamos a centrar en este modelo un plano de rotación o un modelo dinámico, con el modelo dinámico de 2 grados de libertad y aplicar un control, ¿sí? Para ello,
iremos a nuestra pizarra para ir explicando por aquí. Entonces, siempre una clase vamos a ir avanzando en la parte teórica y otra clase vamos avanzando en la parte práctica y programación, ¿ok? Bien. Entonces, si tenemos aquí, tenemos una primera articulación, ¿sí? Primer eslabón que aquí sería. Luego tenemos una siguiente articulación por aquí. Entonces decimos de que esta está un ángulo de teta 1, ¿sí? Y esta está un ángulo de teta 2. ¿Correcto? Bien. Esta es una representación, entonces, de esta de aquí, las rotaciones, tanto para de aquí 0 a 1, 0 a 1, vamos a decirles 0 a 1, entonces la matriz de rotación, considerando un espacio tridimensional, si este es X, este es Z y este es Y, entonces para Z diré que solamente se mueve en Z. Y la matriz de rotación aquí será, ¿quién? El coseno de teta 1, luego menos coseno de teta 1, aquí seno de teta 1 y aquí seno de teta 1. Luego, para los ejes diremos que 0, aquí 0, 0 aquí y aquí solo z, ¿no? Bien. Luego, para la siguiente articulación de 2 y 1, aquí sería o 1 y 2. Aquí la representación de la matriz de transformación o la de rotación sería representado similar, ¿no? Seno de teta 2, aquí coseno de teta 2 y seno de teta 2, disculpe, y seno de teta 2. Tenemos 0 aquí, 0 aquí, 1 aquí, 0, 0, S. ¿Bien? Ok. Ahora, esto es la dinámica solo para la primera articulación. Ok. Vamos a decir por aquí. Y este de aquí, la dinámica para la segunda articulación. Podemos representar el dinámica completa. Entonces, la dinámica completa aquí ya nos había dicho de que es el producto, ¿sí? Entonces, aquí sería el producto de todo esta, que sería la compuesta por el producto de R01 y R12. ¿Ok? Bien. Ahora, este modelo dinámico completo, ¿ok? Este modelo dinámico para su funcionamiento y luego relacionar con los torques y etcétera, ¿no?
Porque necesitamos, porque ¿quién forma los ángulos? ¿Quiénes forman los ángulos aquí? Son los movimientos o los torques de los motores que están ubicados en estas articulaciones, ¿cierto? En los eslabones, en los puntos de unión. Entonces, en estos puntos de unión tenemos motores. Acá tenemos motor 2 y acá tenemos motor 1, ¿cierto? Entonces, como tenemos un motor 1 y motor 2, estas de aquí forman torque, dependen de torque, ¿sí? O realizan un determinado torque y a su vez también movimientos angulares y es también, si el movimiento angular forman ángulos, ¿no? Y eso habíamos visto ayer en la programación que habíamos realizado y vamos relacionando, de repente aquí, y vamos relacionando, ¿sí? Aquí, para la velocidad, entonces, para que haya velocidad, obviamente, estas de aquí van a originar torque. Entonces, eso vamos a tener que ir desenvolviendo un poco más luego de los motores, relacionando motores versus torques, velocidades, etc. Es decir, va a depender del modelo dinámico también de los motores, ¿sí? De los motores de esta, para yo realizar una relación de los ángulos. ¿Perfecto? Entonces, si yo tengo un modelo dinámico aquí, para yo aplicar torque o control, entonces, este de aquí vamos a tener un resultado de determinados ángulos de movimiento, por ejemplo, teta 2 y teta 1. Esto respecto al tiempo, ¿ok? Respecto al tiempo, es decir, ya la primera articulación de movimiento va a ser respecto al tiempo, es decir, no solamente está fijo, sino iría moviéndose, ¿sí? También la articulación segunda se iría moviendo. Entonces, este sería mi resultante. Para obtener esta resultante, ¿qué es lo que yo requiero? Tendré que tener una señal aquí de entrada, aquí, tendría que tener una señal de entrada, U sub T, y a su vez, esta señal de entrada, que para mí sería un control, atravesaría por un controlador, ok, por un controlador, y esta por una señal de voltaje, ¿sí? Entonces, yo ingreso señal de voltaje, pasa por un controlador, este controlador aplica un método de control para los movimientos. Ojo, aquí todavía no estamos usando sensor o haciendo alguna realimentación. Podemos hacer realimentación pura, sí. Entonces podemos hacer realimentación pura también aquí, de esta forma, tal que esta, esta entrada de voltaje sería que estaría ingresando ya aquí, ¿sí? Podría ser como sumador o restador aquí, como restador y sumador. Entonces, mientras voy inyectando voltajes aquí, voltajes y tengo respuestas de esta, pues la diferencia de esa inyección de voltaje para alcanzar un determinado ángulo, entonces tendría un resultante aquí, sea, sea un margen de error que yo quiero reducir, que este margen de error podría tender a cero, ¿sí? Entonces, de repente tengo un ángulo que quiero alcanzar, pues la diferencia de ángulo tendría que tender a cero para minimizar los errores. Entonces, si aquí yo tengo resultados para yo poder alcanzar y que esto vaya ajustando, vamos a tener que inyectar ciertos voltajes
y pasando por un controlador, ¿ok? Entonces este controlador, que puede ser algún método de controlador, crea una señal de entrada, un sistema de control, o una señal de control, le llamamos señal de control. Señal de control. Entonces, señal de control que tenemos va ingresando al modelo dinámico, ¿sí? Entonces, el modelo dinámico va obteniendo, va arrojando respuestas, ¿sí? Entonces, hacemos una representación luego. ¿Cómo sería esta representación de este control? ¿O qué método de control se tendría que aplicar para yo relacionar con los movimientos para los motores y alcanzar esto, ¿no? Entonces aquí, pues también si yo quiero agregar los actuadores, también puedo aquí aplicar los actuadores. ¿Y quiénes serían los actuadores? Obviamente los motores, ¿sí? Los motores que se están agregando. Entonces estos motores van a ser dependientes de las señales de control, y estas señales de control son salidas del método de control que se va a aplicarse para obtener movimientos con gran eficiencia. Para ello voy a hacer una representación completa aquí nuevamente. Entonces, dibujemos un poco más pequeño por aquí el pequeño robot, ya con dos articulaciones. Uy, vamos a ver por aquí un ángulo, determinado ángulo, teta 1 y teta 2. Entonces, tenemos el modelo dinámico por aquí, los resultantes por aquí, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener resultados de teta 2, teta 1. Pero estos resultados, para que sean eficientes, yo tendría que depender de quién, de los, bueno, actuadores podríamos colocar aquí, ¿no? Que serían los actuadores. Entonces, bueno, los actuadores los podemos colocar aquí porque los actuadores ya serían los que darían el ángulo, ¿sí? Es decir, los voy a dividir más ordenadamente de esta forma, para que uno ya vaya diseñando y realizando. Entonces, supongamos que aquí son motor y 1 y este de aquí motor 2. Entonces, este motor 1 y motor 2 van a arrojar ángulos de teta 1 y ángulos de teta 2. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los motores. Ahora, estos actuadores que van a originar las articulaciones con determinados ángulos, bueno, se pueden ir ajustando esta resultante por una realimentación pura basados en un controlador, en un método de control. Entonces, bueno, para tener un método de un sistema de control completo, control automático, cuando nosotros realizamos una realimentación es porque va a ir ajustando en base a los resultados, ¿sí? En base a los resultados que va obteniendo, puede ir ajustando. Entonces, vamos a partir de un método de control tipo PID, ¿sí? Tipo PID. Entonces, para aplicar un método de control tipo PID, iré inyectando voltajes
¿sí? Y estas resultantes que van ingresando, este voltaje me va a arrojar una referencia de un teta referencial, ¿sí? Es decir, me va a arrojar resultantes o ángulos resultantes que yo quiero alcanzar. Entonces, si yo quiero alcanzar un ángulo de referencia, de repente quiero que el brazo se mueva 45 grados, luego quiero que se mueva unos, no sé, 30 grados, etcétera. Entonces, para alcanzar esa referencia, voy a inyectar voltajes tal que cuando realimento voy a tener una relación de alcance donde tengo que alcanzar al ángulo de referencia, ¿sí? Y que este ángulo que yo tengo sea 1, 2, puede alcanzar. Entonces, para que pueda alcanzar, esta se va a originar un margen de error. Esa diferencia será un margen de error. Entonces, para yo poder tener un mejor alcance o alcanzar a los ángulos de referencia deseados, entonces tendría que decir que este margen de error vaya a tender a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los márgenes de errores, cuanto más el error respecto al tiempo, si estos errores sean cada vez menor, entonces voy a obtener resultados más óptimos y los alcances serán más precisos, ¿no? Entonces, si de repente yo tengo un objeto que quiero alcanzar y está a 45 grados, entonces si se encuentra a 45 grados, entonces para poder yo alcanzar y ir ajustando, porque inicialmente el robot no es que te va a ir con lo que tú ya programas y uno va a alcanzar. Puede uno ir ajustando por parámetros, pero de repente no va a ser en un instante va a alcanzar ese tema. Pero lo que yo quiero es alcanzar ese objetivo. O sea, quiero que mi manipulador pueda alcanzar ese objetivo. Entonces, para que pueda alcanzar ese objetivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es estar inyectando determinados voltajes con ángulos de referencia que yo quiero alcanzar 45 grados y esa referencia que 45 grados voy a tener resultantes de ángulos que no necesariamente son 45 grados, sino son valores menores que ello. Entonces, para yo poder alcanzar esa diferencia, tengo un margen de error. Y ese margen de error tiene que ser o tiene que tender a cero o aproximándose a cero, obviamente nunca se va a aproximar a cero, pero más a cero. Entonces, ¿quién me va a ayudar para hacer esos ajustes? ¿Simplemente aplicar voltajes? No, entonces tendría que aplicar algún método de control de ajuste también. Bueno, si uno puede con ajuste manual, puede alcanzar esos objetivos, bueno, sería muy bueno. Pero a veces no es así en los sistemas. En los sistemas siempre los voltajes, las alimentaciones y las entradas van variando. Entonces voy a aplicar aquí un método de control de tipo proporcional, integrativo y derivativo, el PID. ¿Ok? Entonces, de esta forma, entonces, ingresado los errores por aquí, ¿sí? Los errores que van a atravesar por el integrativo, luego derivativo, luego proporcional, en esta parte se sumarán estas señales y sumados estas señales tenderán a, tenderán a ingresar como como señal aquí de control al modelo dinámico. En algunos casos, de repente el PID no es tan suficiente para alcanzar los objetivos deseados. Entonces hay algunos de ellos que hacen doble realimentación, de repente realimentan de nuevo aquí y luego hacen de esta forma, ¿no? Entonces eso para que los señales todavía puedan optimizarse mejor.
¿Ok? Eso es otro método, es un adaptativo. No puedo adaptar una señal, pues, método de control PID y tipo adaptativo. Por ahora no vamos a usar todavía esto. Eso va a depender ya más adelante algunos ejemplos, pero ya voy mostrando aquí. Otros que realizan los controleros es que pueden, en vez de control PID, aplicarle un control predictivo. Entonces, como es un control predictivo, tendría que aplicar un control de optimización, un control de pasado y futuro, algún método de PI proporción integrativo, hacer un realimentación de señal de optimización o de ajuste de optimización, y de esa manera esta señal sea lo más puro y pueda alcanzar. Hay muchos métodos extremales en otros casos que usan también. Los métodos extremales, por ejemplo, usan, bueno, eso voy a mostrar un poco más. Ejemplo, el siguiente ejemplo. Entonces, en esta parte, PID, para no desviarnos, la suma de esta, obtendré una determinada señal que va ingresando al el manipulador. Entonces, una vez que ya va ingresando al manipulador, tenemos los resultantes aquí de los motores que van a tener que actuar para alcanzar mis ángulos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo está representado este PID? Voy a hacer una representación aquí, ¿ok? Que para no crear una página distinta. Entonces, esta voy a trasladar aquí. Entonces diré, tengo la señal de error entrando por aquí y la representación de aquí del proporcional primero. La señal de proporcional de error, ¿qué es lo que nos dice? Que como yo tengo un proporcional, solamente yo quiero que las señales en esta parte, las señales de repente si están yendo por aquí, solo multiplicado por un valor que cambie, que tenga un cambio, pero de repente con el mismo comportamiento, pero tal vez con un poco mayor de intensidad o trasladar un determinado valor. Entonces, esto va a ser constante, ¿sí? Un valor constante donde no cambia la señal, pero que puede trasladar a las oscilaciones de las señales. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Entonces, tengo que yo multiplicar por un constante y por el error, y de esa manera obtener aquí la señal. Ahora, ¿qué pasa con el integrativo? El integrativo me dice, hay que integrar esa señal que ingresa, en este caso el error, integramos en función de los valores de tiempo y etcétera, entonces tenemos señal. Entonces nos dice, podemos también multiplicar por una constante de integración, le voy a poner T sub i, y luego integramos esta señal, ¿sí? Con respecto al tiempo. ¿Ok? Bueno, obviamente esto también con respecto al tiempo que ingresa. Pues esto podemos integrar dependiendo de los tiempos. Se puede hacer de 0 a 1, etcétera, o solo indefinido. Luego obtenemos aquí la señal que sale. De esta forma. Luego, ¿qué más? El derivativo. Entonces, ¿qué nos dice el derivativo? Derivativo, igual de aquí nos expresa de que debemos tener una constante de multiplicación de integración, o podemos poner como K sub D, aquí vamos a poner K sub I, aquí K sub D. Esta constante multiplicaría a la derivación, es decir, a la derivada o a la diferencial de la señal que sería de error respecto al tiempo. Entonces, aquí tenemos una nueva señal.
Y estas de aquí se suman. Y una vez sumado, tenemos que sale por aquí. ¿Sí? Entonces, la representación de un sistema o método de control sería expresado de esta forma. Ahora, una recomendación importante es, este método de control aplicado en algunos casos puede ser deficiente y en algunos casos no. ¿Por qué digo esto? Porque de repente, sin la necesidad de control, solo ajustando ciertos valores, podría yo alcanzar los valores deseados de los ángulos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de aplicar un método de control si es que ya conseguiste los resultados? Ahora, si no se consigue estos resultados, o sea, de repente el robot no está consiguiendo alcanzar los puntos que yo quiero, ok, entonces recurrimos a los métodos de control, ¿sí? Entonces, una vez recurrido, obviamente en la mayoría de los proyectos, siempre suelen suceder que no alcanzan los puntos deseados cuando uno inicia la implementación. Esto basado porque el modelo a veces es cambiante, a veces uno le ha puesto varios parámetros oscilantes, de repente en la matriz de rotación uno puso un ángulo inicial de repente que no, o sea, o sea, poco que está en algún punto no adecuado, entonces, o algún parámetro más que, que de repente no, o se ha agregado algún parámetro, de repente el peso o la longitud del robot de la articulación es mayor, la masa, o sea, hay varios parámetros que uno luego cuando considera, de repente no consigue alcanzar. Entonces, para compensar y alcanzar recurrimos a estos métodos de control que nos va a ayudar a poder hacer esos ajustes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, otro detalle es lo siguiente. Pueda que funcione en este método de control solamente aplicando proporcional integrativo o solamente aplicando proporcional o derivativo o solamente aplicando integrativo. ¿Ok? Entonces, no necesariamente uno puede usar los tres. Yo puedo usar estos dos y de repente ya alcance mi objetivo. Entonces ya no es necesario usar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Entonces la constante para mi proporcional aquí será cero. Cero. Y con solo integrativo y derivativo alcancé mi objetivo. Pero de repente no alcanzas con estos dos. Agregamos esto más. O de repente solo alcanzaste con proporcional y integrativo. De repente este de aquí está más bien perjudicando. Entonces el KD le pongo cero. Entonces cero, cero señal, cero no, esto no perturba. Y como no perturba, entonces simplemente con estas dos señales ya resuelvo el problema. ¿Ok? Entonces esas son las recomendaciones. Bueno, uno por experiencia lo dice porque siempre hemos estado trabajando de eso. ¿Sí? Bien. Haré un ejemplo más de un método de control. Bueno, hasta aquí. ¿Alguien de ustedes quiere consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Todo está claro? También pueden escribir por el chat si tienen alguna duda. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, todavía no hay ninguna consulta. Bueno, entonces
Voy a suponer que ok. Vamos a seguir o continuar con el siguiente ejemplo. Bien, entonces nuevamente dibujamos la articulación por aquí. ¿Sí? Y nuevamente articulación, ángulo teta 2 y aquí ángulo teta 1. ¿Ok? Entonces tenemos aquí con la planta. Decía que aquí tenemos los actuadores. Sería para motor 1. Motor 2. Luego las resultantes nosotros alimentamos con voltaje y tetas de referencia. Luego el método de control. Ahora, aquí voy a diseñar nuevamente porque vamos a diseñar con un método de control diferente. Ahora ahí tenemos el ingreso. Ahora, vamos a implementar un método de control tipo o control extremal. ¿Qué me quiere decir un control extremal? Vamos a hacer aquí como un título. Para manipuladores. Ok, entonces la representación aquí va a ser la forma siguiente. ¿Qué me dice un control extremo, extremal? Me dice de que un control extremo es que tenemos que alcanzar tanto los puntos máximos de optimización, es decir, si tenemos una determinada señal, nosotros esta señal alcanzaremos los puntos máximos aquí, donde este de aquí se le horizonte de optimización, ok, y luego de ahí pues enseñar puedes. Pero, ¿cuál es lo siguiente? Que las señales, tanto de ingreso de aquí y las señales de aquí, tienen que alcanzar este punto óptimo, ¿sí? Punto máximo. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir perturbando las señales, tengo que estar perturbando esas señales, ¿sí? Para alcanzar este óptimo, máximo, horizonte de optimización. Entonces, perturbo. Y acá físicamente, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo yo perturbo estas señales? Entonces, hay dos métodos que uno puede aplicar. Uno es que podría yo en esta parte del proceso, en estas partes de señal de proceso que está recorriendo, aplicarle una señal de oscilación tanto tipo senoidal, es decir, un senoidal, seno. Si es respecto al ángulo, un seno de teta.
Luego, atravesado esto, puedo aplicarle otra señal de perturbación cosinoidal de teta, ¿sí? Entonces, a partir de eso, puedo obtener un resultado que puede alcanzar. También aquí se puede agregar tal vez filtros, algunos filtros, para de repente ajustar y de esta manera hacer una señal de control al modelo dinámico de nuestro robot. ¿Sí? Un momento. Ok. Entonces, continuando, eh, aquí lo ideal es, entonces, con la realimentación que tenemos y una determinada voltaje que va ingresando y luego basado en este determinado voltaje que se va aplicando un ángulo de referencial, vamos aplicando perturbaciones tanto senoidales y cosinoidales, ¿sí? Entonces, una vez, pero ¿qué es lo que hace esta perturbación? Justamente es acá lo que les comentaba. Esa perturbación puede hacerse por lados extremos, tanto aquí, si yo perturbo con senoidal aquí y aquí con cosenoidal, ¿sí? Entonces, per perturbando a estas señales, ¿sí? Estas señales, vamos a intentar alcanzar el punto óptimo máximo. Entonces, con filtros y todo ello, y aquí tenemos que ir midiendo, ¿no? Tenemos que ponerle un medidor, o sea, tener que ponerle un medidor por aquí, donde me va a estar midiendo cómo estas ondas van alcanzando los puntos óptimos máximos, ¿sí? Entonces, esas señales óptimos optimizados van a permitir de que si yo considero o alcanzo este punto óptimo, estaría garantizando de que mi articulación va a alcanzar o va a obtener esos objetivos deseados, ¿no? Entonces, ese es un método de control muy extremal, muy interesante en realidad, basados en perturbaciones, ¿sí? Lo cual ha sido creado eh, por un investigador que es Miroslavas Christi, ¿ok? Christi, ustedes pueden revisar voy a aquí escribir el autor, Lavat Christi, de esta forma. Entonces uno puede, no, no,
Ok. Entonces, con este tema, vamos a ver, vamos a ver aquí. Bien, entonces, este sería el tema de los senoidales que se tendría aquí presente. Bien, para ello, vamos por aquí, vamos a ver. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? Bien, entonces si no hay más consultas, hoy nos quedamos aquí. Hola, sí, Ángel. Sí, una consulta. Sí, Ángel, dime. El método bueno, que está enseñando hoy día de control es soluciones de control creo que es para aumentar la eficiencia, ¿no? Este método de control Sí, también, es del mismo modo, ayuda ¿cómo se llama? Para cuando, digamos, se quiere hacer, robots mm, grandes, ¿no? Industriales, así como el KUKA, así grandes. ujú. De igual forma se utiliza esos métodos para optimizaciones. Claro, correcto. O sea, en realidad funciona para pequeños robots, o desde pequeños brazos hasta estos brazos industriales grandes. La funcionalidad de estos métodos va a ser para todos en general. Entonces uno puede aplicar PID o control de tipo, cualquier método de control, en realidad control extremal, control predictivo, y todo estos nos ayudan a optimizar, ¿sí? Alcanzar esos objetivos deseados. Entonces, esta aplicación va a ser aplicado, como les comento, desde lo más pequeño hasta los robots industriales. Sí. Bien. Entonces, ese sería bueno, por ahora, sobre el avance de estos temas, vayan revisando. Ya les comenté de que todo está grabado y se les va a ir compartiendo también las clases que se está realizando, ¿sí? De igual manera, ustedes pueden ir aplicando diferentes otros métodos de control para, eh, para, para ir mejorando la eficiencia de la dinámica de estos robots. Entonces, aquí hemos avanzado para 2 grados de libertad, luego iremos avanzando para 3, 4 grados de libertad para ir desarrollando. En la siguiente clase iremos nuevamente avanzando la parte de práctica y programación y de esta manera ir desarrollando los proyectos. Nosotros en la siguiente voy a estar mostrando la parte de ensamblaje, un poco de cada brazo, los movimientos en la parte práctica y ustedes igual, si es que ya tienen algunos sus materiales, ir avanzando, ¿sí? Quienes quieran visitar también al laboratorio, al local de la empresa normal, podrían ir visitando, los que desean trabajar en esta área, ¿sí? Ir continuando en esta área. Aquí hay los proyectos en los que se puede ir avanzando, ¿sí? Bien, entonces, si es que no hay más consultas, finalizamos hoy la clase. Nos vemos en la siguiente. Bien, perfecto. Entonces, nos vemos.